¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra jornada más de la Jugada Rebelde de podcast, que Juventud Rebelde le trae todas las semanas para adentrarnos en los temas del mundo del deporte. Hoy vamos a hablar de deporte cubano, puro deporte cubano, porque terminó Santo Domingo y deportes como uno que tocaremos en el día de hoy afronta un cierre de año para validar la posibilidad de seguir con este ciclo o darle paso entonces a una nueva era. Sobre el voleibol cubano, que realmente vive con momentos complicados hoy por hoy, hablaremos en este espacio y por supuesto más temas que también tienen que ver con el mundo del deporte. Quédese en la Jugada Rebelde. Arrancamos esta emisión y como siempre saludo a mi buen amigo Arielito. ¿Qué tal, amigo mío? De regreso, hace tiempo no coincidíamos. Un placer estar de vuelta y sobre todo ahí ahora un impasse raro, ¿no? Después del Mundial, Juegos Centroamericanos del Caribe, ahora como que el deporte un impasse en cuanto a intensidad, pero no en cuanto a competencia, porque siempre hay mucho de qué hablar. Hacíamos la pasada semana un cierre de Santo Domingo, pero no te preguntaba a ti, ¿qué te pareció Santo Domingo? ¿Te vas conforme con la actuación cubana o te dejó sin sabor en este tercer lugar y 51 medallas de oro? Hombre, si miramos fríamente los numeritos, como bien dice las estadísticas, quizás, bueno, podríamos decir que Cuba no estuvo a la altura en relación con ediciones anteriores, ¿no? Es un evento donde la hegemonía cubana ha sido históricamente gigante. Ahora hay que entender también el contexto, y eso es lo que creo que es admirable un poco la actuación cubana, y además es para agradecer, porque sabemos las condiciones en que están los atletas y entrenadores, no solamente en los últimos meses, sino yo creo que desde que culminó San Salvador hasta la actualidad, con muy poco favor internacional la mayoría de los atletas que asistieron a Santo Domingo, en condiciones de entrenamiento que no son las adecuadas, condiciones de alimentación que tampoco son las idóneas, y un nivel en la región que además ha ido creciendo, México, Colombia, sobre todo, pero si miramos, Venezuela también quedó bastante a dos medallas de oro de Cuba, y Dominicana siendo local tuvo esa fuerza y ese apoyo del público. Entonces yo creo que la actuación de Cuba, de los atletas cubanos, es admirable. Muchos deportes que para mí sorprendieron, o sea, como en casi todos los eventos hay algunos que decepcionan un poquito más, pero en esta edición yo creo que el atletismo cumplió como se esperaba y llevó la batuta, con actuaciones muy valiosas como la de David Cooper, como Anisledi Ochoa en el caso de la pista. Vicente hablaba en los últimos meses con nuestro colega Raciel sobre el crecimiento que ha tenido la pista cubana. El fondo, sobre todo el fondo, porque la velocidad está bastante rezagada. O sea, hay tres representantes en las vallas. En las vallas femeninas, sobre todo. Exacto. Y eso hay que resaltarlo. El caso del karate también, que compitió por primera vez en tríos de kata, o sea, nunca Cuba había estado en esa modalidad. Las féminas perdieron en este caso por la medalla de bronce, pero los muchachos sí llegaron a la final y conquistaron el subtítulo centroamericano y del Caribe. Una actuación muy buena, la de Rubén Velázquez también, que se llevó el título, y el karate superó además su actuación de hace 3 años. O sea, yo creo que en general no nos podemos quedar con los numeritos así en frío, ¿entiendes? Habría que analizar todo lo que hay alrededor de ese escenario de deportes que o sea, no se esperaba realmente que tuvieran la actuación que presentaron en Santo Domingo. Y el centroamericano sería casi llover sobre mojado, pero también hay que ir un poco deporte por deporte, porque si bien deportes como el hockey, que tuvo una actuación impresionante, muy por encima de sus posibilidades, como el taekwondo, que logra que todos sus competidores saquen medallas, aunque sea de que en la cata masculina no sea una medalla, pero el hombre consiguió después en el mixto una medalla de bronce, perdón. El remo, 12 finales, 12 medallas, una actuación tremenda. El canotaje con 5 finales, 5 oros para la canoa. Pero hay deportes que también se quedan muy por debajo, como el tiro deportivo, que realmente fue una cosa de espanto, más allá de todos los problemas que sabemos que vive el tiro deportivo, como el boxeo, que el boxeo masculino por primera vez se hace en medallas de oro, algo realmente inexplicable para un deporte como el boxeo, que sí, decimos que la complejidad, lo difícil que ha sido este ciclo para Cuba, pero el boxeo se pasó el año entero entrenando fuera de Cuba, fue a Hungría, fue a España, fue a Serbia, fue a China, y termina con 3 finalistas y 3 plata, y ninguna medalla de oro. Entonces yo creo que
El voleibol masculino, otro deporte que se queda muy por debajo, la pelota. El béisbol, que El único deporte en Cuba que tiene 2 torneos anuales y se da con un 4º lugar, pero además una pésima imagen en el partido por el bronce contra Puerto Rico. O sea, yo creo que hay que pormenorizar deporte por deporte, más allá de quedarnos con una decisión general, siempre poniendo como primera palabra la valentía de nuestros atletas y pensar de que se enfrentaron a los Juegos Centroamericanos más difíciles de los tiempos recientes, por no decir de la historia, con todas las complejidades del panorama deportivo cubano y por supuesto a nivel de Centroamérica y del Caribe, que aunque no queramos verlo así, ha crecido muchísimo. De hecho, los primeros 7 lugares del medallero, lo mismo, México, Colombia, Cuba, República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, Guatemala, todos crecieron menos Cuba. Te da a entender realmente cómo ha cambiado el contexto y cómo Cuba sigue retrocediendo y a río revuelto ganan los pescadores que están alrededor. También, o sea, hay deportes que a lo mejor no tuvieron un gran impacto en el medallero cubano, o sea, pero que hay que resaltarse. Por ejemplo, el caso de la natación. Retrocede con respecto a San Salvador, pero dentro de lo que podía esperarse, Exacto, logra 2 medallas que bueno. El caso de Andrea Becali, pero Lauren Estrada. Mejora su marca. O sea, también 3 récords nacionales Sí. en los Juegos Centroamericanos y ella sí está entrenando acá en el complejo de piscinas Sí. Jaraguá, en condiciones que hace mucho tiempo se está impulsando una beca para Lauren Estrada y no se ha podido lograr. O sea, y nada, desde acá incitamos a las autoridades de la natación cubana, del INDER, a que puedan lograr esa beca para Laura, una atleta que está en pleno desarrollo y que en los últimos torneos internacionales ha sido estandarte junto con Andrea Becali de la natación cubana. O sea, creo que lo merece además por su rendimiento. Hay deportes y deportes, pero bueno, vamos a aterrizar en uno específico que va a ocupar un parte del debate. Vamos a hacer hoy un poco polideportivo, vamos a hablar de atletismo, un poco de fútbol y demás. El voleibol cubano. Un año muy malo para el voleibol masculino cubano, porque tuvo una ANL que sufrió hasta la última semana para salvarse, que se va por los pelos. Después va a Santo Domingo, los centroamericanos con el objetivo de conseguir el oro, donde era archifavorito, termina en tercer lugar con 2 derrotas incluso en el torneo. Va a una Copa Panamericana donde van las figuras terceras y cuartas, más allá de uno u otro talento que pueda explotar, terminan sexto y terminan quintos, muy por debajo de sus posibilidades, a pesar de que era un equipo alternativo. Y se están guardando todo para una sola bala, que es el Proolímpico, que será ahora en septiembre en Canadá. Mi pregunta es, Ariel, ¿qué te ha parecido el año del voleibol cubano? Porque yo creo que es un deporte que el año pasado logró por fin estar en la final de 8 de la Liga de Naciones masculina, que parecía que empezaba a dar pasos con Yusomar de Moura, pero que desde el Mundial, cuando se va en fase de grupos perdiendo con Portugal, hasta este punto, yo creo que ha sido un paso de cangrejo total hacia atrás y no veo en este momento una luz al final del túnel para el voleibol. Al contrario, lo que veo es más oscuridad que nunca. Sí, realmente no se ha visto y los Juegos Centroamericanos fueron otro capítulo más de esos que viene arrastrando el voleibol de sala cubano. En la cero opuesta está el voleibol de playa, que yo creo que el voleibol de playa sobresalió en los Juegos Centroamericanos. Totalmente. Pero bueno, en este caso el de sala ha sido una continuación. O sea, muchas expectativas desde el año pasado. Voleibol masculino, el caso del femenino también con un nuevo entrenador brasileño, parte de la afición lo pedía, digamos un entrenador con otra experiencia, con digamos más conocimientos tácticos, digamos, pero realmente los resultados concretos no se ha traducido. Y el caso del voleibol masculino, igual, era favorito. Archifavorito. Muy favorito. Claro, a la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos del Caribe. Y realmente esa derrota con Puerto Rico, sobre todo. Bueno, y después con Colombia en un juego. El tema del voleibol masculino es que yo creo que la estrategia está saliendo del tiro por la culata. Hay que recordar, vamos a retroceder en el tiempo hasta marzo, abril, cuando sale el equipo y se habla de la ONL. Por activa y por pasiva, los directivos del voleibol cubano plantean que el objetivo principal del año es la medalla de oro en Santo Domingo. Y por eso la ONL en la semana 1 va un equipo alternativo, que es barrido por todo el mundo. En la semana 2, un equipo alternativo con algunas figuras ya que se sumaban, que es barrido por todo el mundo. Y en la semana 3, con el descenso en la nuca, respirando en la nuca con Cuba y 0 y 8, es que logra Cuba
ganar 3 partidos que le dan una salvación que parecía totalmente inesperada. Y entonces nos preguntamos, bueno, ok, centroamericanos es el objetivo principal, hay que barrer en centroamericanos, y no fue así. Y casi son barridos centroamericanos. Yo creo que es un error de estrategia primero, es un error también de la dirección que se está dando pequeña poco a poco, porque el crecimiento de los jugadores existe, pero esta es una generación que se está quedando estancada. Y es duro decirlo así, pero es realidad. Creo que se esperaba muchísimo más. Se esperaba mucho más y es increíble que esta generación, que ya muchos jugadores están rondando los 30 años, que lo máximo que ha conseguido ha sido una Final 8 de la BNL, que lo máximo que ha conseguido en 6, 7 años ha sido esto, que no ha llegado a una tercera ronda de un mundial de voleibol, que ha ganado un evento en el área, que son los centroamericanos del 2023, porque no ganó en Barranquilla, porque lo máximo que tiene es una medalla de plata en los Panamericanos del 19, cuando todavía era un equipo incipiente en aquel momento. Que los resultados no están llegando, un equipo se está estancando. Y mi preocupación es, vamos al preolímpico, si no conseguimos el boleto de los Juegos Olímpicos, que a día de hoy me parece lo más óptimo, más allá de que Cuba le haya ganado a Canadá en la Liga de Naciones, pero ahora es un panorama totalmente diferente, ¿qué va a pasar después? ¿Va a haber un cambio de dirección? ¿Va a haber un cambio de generación? Ya Rolando Simón va a dar un paso al costado, va a dar un paso al costado a Miguel Ángel López, va a dar un paso al costado a Marlon Young. ¿Qué va a pasar con este equipo? Porque se les está acabando el tiempo a la generación que fue subcampeona mundial sub-21, subcampeona mundial sub-19, que nos ilusionó con volver a recuperar lo perdido en el voleibol masculino. Se les está acabando el tiempo. Y a mí me preocupa peligrosamente esto de que no hay una vía rápida de escape. A lo mejor nos sorprende, van a premundial y vencen a México, y vencen a Dominicana, y vencen a Canadá y clasifican. Ojalá fuera un punto de inflexión, pero es que lo esperábamos después del resultado. Claro, de la no se ve, no se ve viable que esto ocurra. No se ve viable que esto ocurra. Y ahora, ¿cómo? La otra parte, o sea, ¿cómo confiar? ¿Cómo se le dice a los directivos entrenadores? Confiar ahora en atletas jóvenes para renovar ese equipo. Si la generación actual tuvo excelentes resultados antes de llegar a la selección de mayores, no terminó dando los frutos que se esperaban, no continuó ese progreso, ese desarrollo. Y la generación que viene está muy verde, porque fue sí, es verdad que está un Daniel Martínez, que es un prospecto gigantesco. Daniel Martínez, que puede ser un jugador generacional, tiene 19 años, es un niño, todavía no se le puede pedir demasiado. Está Ronaldo Flaquet, está Alejandro Miguel González, está Víctor Andreu, está Thiago Suárez, pero son jugadores que todavía no tienen nivel para jugar en un Cuba que quiera seguir en la Liga de Naciones. Porque si usted lo que aspira como equipo de voleibol es a jugar una Copa Panamericana, a jugar en Norseca, a jugar un torneo en el área, a lo mejor le da, y cuidado, porque vimos lo que pasó en Centroamericano y lo que pasó en la Copa Panamericana. Pero si usted lo que aspira es que el voleibol siga estando en planos altos, porque estelar es una palabra mayor, en planos altos a nivel mundial, esta generación que viene no acaba de despegar y no lo veo con tanto talento como para mantener a Cuba en la élite. Y a mí eso es otra cosa que me preocupa peligrosamente, que el relevo no parece tan poderoso como lo que viene. Entonces ahora este mes de agosto va a ser importante. Cuba va a jugar hasta 8 partidos amistosos en el mes, va a jugar con Rusia, va a jugar con Bielorrusia, va a jugar con Irán, va a jugar con Brasil, va a jugar con Italia, con Alemania y con 2 clubes de la Liga Rusa. O sea, va a tener un buen bagaje para afrontar el preolímpico, pero nada, esto te garantiza un buen resultado en el preolímpico. Vuelvo y repito, cuando usted mira el antecedente inmediato, nos invita a pensar de que no será un buen preolímpico para Cuba. Ojalá y nos equivoquemos. Sería durísimo la ausencia del voleibol de sala en una cita. Otra vez. Otra vez. Cuando estamos hablando de hace 15 años atrás, Cuba competía de tú por tú con selecciones como Rusia, como Serbia, como Estados Unidos, como Brasil. O sea, y en el área aquí de América hacía top 3 fácilmente. Y hemos llegado a un punto donde, o sea, la generación no ha continuado ese desarrollo que se pensaba que podía llegar a alcanzar para los resultados que tuvieron a nivel juvenil. Entonces, yo creo que es hora de sentarse, las autoridades del voleibol de sala, sentarse, discutir, debatir qué cambiar, qué transformar, qué decisiones importantes tomar. Drásticas pueden ser, pero necesarias. Si queremos que el voleibol de sala vuelva a los planos que ocupó en años anteriores, yo creo que
que hay que cambiar. Hay que cambiar muchas cosas y ojalá que si no queremos que ocurra, pero si hay una derrota, una nueva clasificación, que vengan los cambios, porque ya no creo que no aguanta más esa pelota, no aguanta más decepciones en el mundo del voleibol masculino. Y esa necesidad de cambiar también aplica, aunque sea llover sobre mojado, porque todos los años, cada vez que concluye un evento internacional, debatimos lo mismo, al béisbol. O sea, el béisbol ya es un debate también larguísimo. Es un debate, yo creo que vamos a hablar de béisbol más adelante, quizás con otro invitado, puede estar Racé, que también sigue bastante la pelota. Estamos hablando de selección nacional. Esta semana se debe anunciar mañana en una conferencia de prensa. Estamos grabando esto el lunes 17 de agosto. Mañana 18 de agosto, cuando usted vea esto, tal vez ya sabe la información. Debe haber una conferencia de prensa para anunciar la estructura de la próxima Serie Nacional de Béisbol. Se vienen cambios drásticos en todo, Te propongo para la semana que viene hablar de la Serie Nacional, de la nueva estructura, del nuevo formato y de los cambios que van a haber, porque yo vuelvo y repito, va a haber un antes y un después en la historia del béisbol cubano, de los pasatiempos nacionales a partir de este año. Yo lo dejo ahí. Usted entérese cuando salió, cuando saque el video, cuando lea el video sabe lo que pasó. Pero bueno. Pero lo vamos a debatir aquí. Vamos a debatirlo aquí porque hay tela. Hay tela para debatir. El béisbol siempre. Quería hablar algo de atletismo, porque por estos días estuve en el europeo y los cubanos, sobre todo uno específico, voló. Voló hasta el cuarto puesto de todos los tiempos en el triple salto. La escuela cubana, señores, representen a Cuba, representen al país que sea. La escuela cubana de triple salto sigue siendo top. O sea, estamos hablando tanto en el masculino como en el femenino. Hoy por hoy, si hablamos del masculino, Andy Díaz Hernández, que compite por Italia, Pedro Pablo Pichardo por Portugal y Jordan Díaz por España. Junto con los otros cubanos, Lázaro Martínez, que no es segundo de nadie, Andy Echevarría también, y Cristian Nápoles, que aunque ha tenido resultados discretos en los últimos años, está en España, está entrenando y esperemos que logre resurgir. Y el caso del femenino, ni hablar, de Yanis Pérez, de Ames Povea, y ahora se suma David Velasco, que aunque no compite bajo el amparo de la federación, sigue representando, digamos, a Cuba. A la escuela cubana de triple salto. Compite bajo bandera cubana y está teniendo también tremendos resultados. El europeo 18-15. El cuarto se quedó a 3 centímetros del 18-18 de Jordan Díaz hace 4 años más o menos. Que ha sido una batalla de los últimos años, Jordan, Andy. La batalla de los cubanos en Europa. Este año Jordan está lesionado, no compite desde los Juegos Olímpicos, lo cual le ha dejado esa batalla de 3 en 2, porque aquí fue oro Andy y plata Pichardo. O sea, estamos hablando además que en el listado de los 10 mayores saltos de todos los tiempos, el triple masculino, hay 3 cubanos. Exacto. Hay 3 cubanos. O sea, y ojo, porque Andy en declaraciones posteriores a su triunfo dijo que iba a tirarle a récord mundial. Wow. Andy Díaz que de pronto dio un crecimiento vertiginoso en los últimos años. La verdad es que Andy Díaz compitió por Cuba en el Mundial de 2017 junto a Cristian Nápoles, que fue quinto. Andy Díaz fue noveno o algo así en ese Mundial. Ya después decidió tomar otro camino. Y en Italia ha crecido muchísimo, porque es un hombre que saltaba 17-20, 7.30 y de pronto está saltando 18 metros. Realmente ha sido un crecimiento y estable por encima del 17.60, 70 y demás. Un europeo, también compitió otros cubanos, Lester Lescain en todo largo con el equipo de España, estuvo Yurenis Aguilar en jabalina también por España, pero por supuesto lo destacado el triple salto que es una locura. Ha sido el gran momento del europeo. Ha tenido grandes momentos también, hay un récord para los campeonatos mundiales también en 4x400 mixto, en el regreso en Ingebrigtsen consiguiendo el oro en los 1500, María Pérez que vuelve a ganar en la marcha, Carter Warhol que sigue ganando en 400 con vallas, Duplantis que salta 6.15. No es sorpresa, pero un hombre que ha perdido hace relativamente poco en la Liga del Diamante. De hecho, Duplantis fue sorpresa por que no haberle tirado al récord mundial. No tenía deseo de tirar el récord mundial. Y por ahí las cosas, en Audrey Huerro, creo que se llama Audrey Huerro, que en 800 metros para mujeres hace una de las mejores marcas de la historia, creo que fue la tercera mejor marca de la historia. Un alto nivel, pero entre lo alto, creo que lo más alto ha sido lo de Andy Díaz en el triple salto. Bueno, es que nos hemos acostumbrado quizás
anormalizar lo de Duplantis. Claro, no es normal. No. Su cuarto título en campeonatos europeos y tiene 26 años apenas. Y cuando tiene como 10 récords mundiales, es un fenómeno. Le queda camino todavía. Y bueno, sobre el fútbol, ya va a ir cerrando, el fútbol se sigue moviendo, el mercado de fichajes se sigue moviendo. Quedan 2 semanas poco menos para que cierre el mercado. Empezó la Liga Española, aunque no debutan ni Barça, ni Madrid, ni Atlético de Madrid hasta mitad de semana. Y ya el fin de semana siguiente empiezan ya la Premier, la Serie A y la Bundesliga también. Estará arrancando. El mercado europeo, El mercado está raro, yo diría que está raro. Por ejemplo, Ferran Torres se va al PSG, un momento que yo no entiendo. Va a ser ahí, no va a jugar casi, al menos los partidos importantes, porque no creo que siente ni a Dembélé, ni a Kvaratskhelia, ni a Doué. No lo voy a sentar a ninguno de los tres. Yo creo que el caso de Ferran, o sea, me parece quizás Barça buscando un 9 para sustituir a Lewandowski, quizás ese se sintió un poco... Él no se sintió querido, no se sentía querido y va a PSG a buscar que alguien lo quiera, pero es que... millones de... Entonces, desde el punto de vista deportivo para Ferran para mí no es un buen movimiento, pero además, por ejemplo, tenemos un Jan Diomandé que lo firma con 140 millones en el Real Madrid, un muchacho que tiene casi 15 goles fabricados en la Bundesliga en una temporada, y de pronto sale por 140 millones de Real Madrid. Yo lo veo demasiado exagerado, un jugador que para mí tiene mucha pinta de ser un poco de excepción este año en el mercado de fichajes. Florentino va mucho cuando hay mundial en buscar las estrellas del mundial en MVP. Exactamente. Intentó con Rodri, un mercado que está inflado porque a Elliot Anderson le cuesta una millonada al City, Morgan Roy una millonada al Chelsea, lo de Diomandé por los Dios la vida, y bueno, ya lo último más reciente, la llegada de Rodri al Barça, que bueno, que el Barça da un viaje al pasado, vuelve a convocar a un trío de mediocampistas que es el mediocampo del equipo campeón del mundo, como hizo suyo con Busquets, Iniesta y Xavi, ahora será Rodri, Dani Olmo y Pedri. Encaja perfectamente en el ecosistema del Barcelona, es un fichaje perfecto desde ese punto de vista. Iba a preguntar porque ha habido cierto debate bueno, lo necesitaba el Barça, ¿no? Necesitar, yo creo que el Barça no lo necesitaba, pero nunca un jugador como Rodri viene mal para un equipo como el Barça. Yo creo que es un jugador que va a aportarle muchísimo, pero que a lo mejor, viendo que el Barça no tiene un 9, porque ya no está Lewandowski, no está Ferran, Karim Adeyemi no será 9, tampoco será 9 Anthony Gordon, Marcus Rashford. Viendo esto, yo creo que hubiera preferido que el Barça hubiera fichado un 9, que se hubiera gastado 70 millones, poco menos, error. Yo te diría que, Rodri no era la figura que más necesitaba el Barça, pero sí la necesitaba. O sea, Rodri no solamente te da una exquisitez en el centro del campo enorme, y más para el estilo Barça, sino que también te contribuye a una zona donde el Barça ha tenido mucha dificultad en eso es real. Es la defensa. O sea, ese equilibrio te contribuye mucho en esa faceta defensiva. Desde que salió Sergio Busquets no tenía un pivote de esta calidad. Es lo que más se acerca a la figura de Busquets en el Barça. Pero vuelvo y repito, un jugador de más de 30 años que por 70 millones, un Barça que este año invirtió 81 millones en Anthony Gordon, que invirtió más de 40 en Karim Adeyemi, que no tiene un 9 y que ahora se gasta 70 millones en Rodri. Yo creo que, vuelvo y repito, yo hubiera preferido un delantero centro antes que Rodri. Bueno, vamos a ver, el Barça... No, pero va a estar 650 en Julián Álvarez. Si ellos lo yo creo que Julián se va a quedar el Barça, los problemas que tiene son del límite salarial, pero el Barça económicamente los últimos 2 años... Sí, ya lo han saneado. Pero creo que el Barça igual tiene más prioridades que Si no Rodri. viniera Julián Álvarez al Barça... Yo es que no veo... ¿Quién ves como 9 que pueda dar el Barça? Yo creo que el Barça termina jugando con un falso 9. Y ahí puede entrar Dani Olmo, ahí puede entrar Rafinha, ahí puede entrar Anthony Gordon, pero... Se ha hablado mucho de... Se habla de Mika Utadze, se habla de Luis Javier Suárez, de Gyökeres, pero no creo yo que el Barça se vaya a tirar a la piscina por un jugador que no le va a garantizar nivel Barça, y yo creo que al menos este año, un año de transición, hasta lograr o encontrar un 9 top mundial o intentar zafar a Julián Álvarez, que creo que más temprano que tarde va a jugar en el Barcelona, hasta que no es el momento, puede ser un año de transición
en este ecosistema y puede ser un falso 9 y bueno, que no sería la primera vez que lo hiciera. Sí, no, y que en la época que lo usaron, sobre todo con Guardiola, dio excelente Dio resultado. muy buen resultado, Se realmente. habla mucho de Yamal, que ese que está con mucho deseo de Sí. jugar con falso 9. Bueno, también puede ser una opción. Yo creo que hasta el cierre del mercado, el caso de Julián Álvarez va a estar ahí. Y el caso que se llegue a cerrar a favor del Barça sería ya... No, sería el Barça favorito a muchísimo. El cierre. Habrá que ver el Atlético de Madrid, que sabemos que es complicado a la hora de negociar con él un fichaje. Sí, sobre todo ahora se ha cerrado muchísimo. Y que hay una guerra ahí, un drama, tres bandas, que eso está difícil de Dicen que entender. siempre el jugador juega donde quiere. O no. La mayoría de las veces. O si, no. si es jugador del PSG se ve más complicado. Mira Mbappé, que se pasó un año encerrado ahí hasta que por fin dice que fue feliz. Pero bueno, no fue el Real yo Madrid. creo que igual el Barça va a seguir, si no ficha a Julián Álvarez este verano, va a trabajar buscando algún 9 para el mercado de invierno. Pudiera ser, si no le da Quizás no resultado, titular, no titular, pero... si no le da resultado el falso 9, quizás pudiera buscar un 9 suplente. Pero bueno, no lo tenemos por ahora, amigo mío. Gracias por estar aquí. Cerramos esta ventana de la jugada de Rebelde. La semana que viene ya está la invitación hecha. Serie Nacional 65, ya con los anuncios oficiales y con un formato que nadie va a dejar indiferente. Gracias por estar ahí. Volvemos en tu 7 días.